Espero estén bien. Vamos a dar un minuto, ya se están conectando más. Es Taylor Josué Pérez, ¿quiere hacer una pregunta? Vamos. Sí, ¿qué era lo que? Ujú. Ajá, jurisdicción voluntaria y resoluciones también. Ajá. Bien, mire, pues aquí lo que vamos a, solo voy a empezar a grabar porque después se me olvida, fíjense que me ha pasado que doy la clase, después olvido grabar y después las personas ya no pueden verla, ¿verdad? Mire, pues acá nos vamos a... buenas tardes a los que se están conectando. Aquí nos vamos a ir al artículo 2 del decreto 5477. Acá nos regula que todas las actuaciones se harán constar en acta notarial. Ahí hay una coma, ¿verdad? Salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional. Entonces, acá se relaciona a las que la redacción es discrecional en las resoluciones y que van a contener ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, esa discrecionalidad se refiere a las resoluciones de la jurisdicción voluntaria. Muy aparte es el acta notarial. El acta notarial, pues sí lleva, pues, de conformidad con la ley, ¿verdad? Ciertos requisitos, por así decirlo, ¿verdad? Y están comprendidos del 60 al 62 del Código de Notariado, que hoy vamos a tratar de abarcar ese tema relacionado con las actas notariales. Yo creo que este tema, pues ya lo tuvieron que ver en Notariado 2, por ahí. No sé, pero igual, de todas maneras, lo cubrimos, ¿verdad? Para ya empezar con los trámites en sí el siguiente lunes. Pero a eso se refiere, ¿quién me estaba preguntando? Josué. A eso se refiere Josué. Ajá, ahí está, ajá, está indicándonos, ¿verdad? Las actas notariales, pero salvo las resoluciones, ¿verdad? Que es la que tiene la redacción discrecional. Fíjense que hay varias personas que están solicitando unirse y yo no les doy acceso por seguridad de todos, porque a ustedes, pues que están en el Classroom a través del correo que tienen, que fue el que ustedes dieron a la institución, ¿verdad? A la universidad, es el vínculo, ¿verdad? De hecho, pues el link lo vamos a cambiar y pues Javier, no sé si ya se lograría conectar. Él me va a hacer el favor de que les llegue a su correo el nuevo link, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener ingreso, ¿verdad? Por seguridad de todos, ¿verdad? Y sí que nos tenemos que cuidar todos, entonces no les damos acceso así a los que solicitan, ¿verdad? Y sí como con las disculpas a cada quien, pero tenemos que ver la manera de tener solo a los estudiantes propiamente en el aula virtual, ¿verdad? Voy a empezar con el tema, voy a compartirles porque voy a tratar de cubrir dos temas acá. ¿Quién levantó la mano, Erika? ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. No sé si se recordará de mi persona. Yo le mencioné que estaba internado en el IX y que tuve pues una intervención en mi mano derecha. Entonces, solo con una consulta, licenciada, ¿habría alguna posibilidad de que yo me pueda comunicar con su persona vía electrónica, por correo electrónico? Sí, para está poder bien. hacer unas consultas, ¿verdad? Vale, solamente si quiere finalizar la clase se puede quedar conectado. Muy bien. O escríbale a Javier
Le escribí, fíjese, sí le hablé, bueno, no le escribí, sino que le hablé por una nota de voz, pero no me respondió, ¿verdad? Entonces mejor lo hago directamente con su persona. Va, está bien. Entonces, si quiere finalizar la clase, ¿verdad? Para que podamos avanzar, ¿verdad? Muy bien, gracias, licencia. Muy bien. Bueno, voy a empezar a compartir. Buenas noches, disculpe ¿Sí? la molestia y la interrupción. ¿Sí, Rosa? Fíjese que el día de hoy estuvieron unos compañeros compartiendo información de que usted iba a hacer un laboratorio, el cual yo me comuniqué, un laboratorio. Ah, no. Ajá, entonces yo me comuniqué con Javier y como se recuerda, a un principio platicamos de que usted deseaba de que se le pudiera apoyar con lo de la cátedra y así lo hemos venido trabajando con Javier Sarmiento, ¿verdad? Muchas gracias, Rosa. No, miren, pues cualquier comunicación que haya, yo les voy a trasladar la información a Javier o a Rosa, ¿verdad? Tal vez Javier me proporciona los números de ustedes o ustedes me los dan al finalizar, ¿verdad? Claro, la clase para que podamos comunicarnos, ¿verdad? Porque la idea es que solo exista un vínculo oficial, ¿verdad? Por eso les solicité que se hiciera un chat exclusivamente para el notariado, porque a veces comparten pues información social que no tiene nada que ver con el curso y se va perdiendo la información, ¿verdad? O de otros cursos y puede crear confusión. Entonces, por eso sí prefiero que tengamos un WhatsApp exclusivo, ¿verdad? Que sea solo de notariado nuestra clase. Y de hecho, pues les comparto de una vez. Vamos a realizar un repaso para los que tengan, pues, bueno, ustedes no, ¿verdad? Pero conozcan a alguien que haya dejado, pues, notariado 4. Nosotros vamos a realizar los docentes interinos, el licenciado Canas, el licenciado Sergio Jauria, la licenciada Normita y su servidora. Un repaso que vamos a hacer el día sábado a las 9 de la mañana en la página de Derecho Unido, que es nuestra página, ¿verdad? Donde vamos a compartir pues un rato con ustedes, un poco de información, porque me parece que el siguiente sábado es el examen de recuperación. Entonces, para que los que conozcan a alguien que tenga pues pendiente notariado 4, ¿verdad? Puede ver el repaso que se va a llevar a cabo el sábado y pues de esa manera pues serían como los temas que van a venir en el examen de recuperación. ¿Alguien más quería hablar? ¿Marco Ramiro? ¿No? Es que vi que encendió pero su... Muchas gracias, le agradezco mucho, muy amable. Está bien. Entonces, voy a empezar a compartir para que nos dé tiempo de abarcar los temas que tengo planeado darles el día de hoy. Bueno. Nos quedamos en los principios, se recuerdan, ¿verdad? De hecho, pues vimos varios principios que están en el decreto 5477. Vimos el consentimiento unánime, el principio de actuaciones y resoluciones, colaboración de las autoridades. Y pues dentro de esta colaboración de las autoridades, pues vimos que el notario, pues él puede solicitarle al juez, ¿verdad? De qué manera, cuando ha solicitado o requerido a las instituciones 3 veces, ¿verdad? Alguna información, puede acudir a los órganos jurisdiccionales y solicitarle a un juez de primera instancia que haga uso de los apremios. Y vimos pues que los apremios son unas medidas coercitivas que utiliza el juez para hacer cumplir sus resoluciones y que está regulado en el artículo 178 de la Ley del Organismo Judicial. Y pues hablando pues de los apremios, le solicité pues que señalaran ese artículo, ¿verdad? ¿Y qué eran los apremios? Pues los apremios son, ¿cuáles son, mejor dicho? El apercibimiento, la multa o la conducción personal, que se va a aplicar según la gravedad de la infracción, ¿verdad? Que el juez va a estimar cuál es la gravedad de la situación y él va a determinar cuál va a ser el apremio que va a utilizar. Y pues en el artículo 179, que también es importante que lo marquen, las medidas coercitivas se impondrán por los tribunales para que sean obedecidas sus resoluciones a las personas que se han rehusado a cumplirlas en los plazos correspondientes, a excepción del apercibimiento que se impondrá desde la primera resolución que establezca el mandato del juez. A ver, alguien que me
diga qué entiende, pues, por el apercibimiento. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo comprendo que el procedimiento es como, por decirlo de una manera, condiciones que si no se hacen en su momento, hay repercusiones, ¿verdad? Existen las consecuencias como lo es la multa, la conducción personal, si no estoy mal, y no me recuerdo qué más. Pero eso es lo que logro comprender. Sí. Yo escuché que alguien levantó la mano. Les comento que cuando comparto pantalla, pues no puedo lograr ver si están levantando su mano o no. ¿Alguien quería hablar? Sí, bueno, de hecho el apercibimiento es un apremio, ¿verdad? Los apremios, pues, como están en el artículo anterior, pues son varios y entre esos está el apercibimiento. El apercibimiento es algo así como una llamada de atención, un regaño del juez. Bueno, si usted no realiza, ¿verdad? O no cumple con la resolución, pues le va a pasar esto, ¿verdad? Entonces es como, digamos, por así decirlo, una especie de regaño, ¿verdad? Una llamada de atención de parte del juez, ¿verdad? Y otro de los principios, pues, es la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Pues yo utilizo acá en la presentación, por tiempo, por lo que sea, por comprensión, ¿verdad? Procuraduría General de la Nación es PGN, pero realmente, pues ustedes al momento de examinarse del examen técnico profesional, sí les voy a sugerir, ¿verdad? Que nombren a las instituciones como son, ¿verdad? Porque si no, pues van a tener ahí sí problemas al momento de examinarse, ¿verdad? Entonces es solamente, se los comparto, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? MP, Ministerio Público, todos sabemos, ¿verdad? A qué nos estamos refiriendo. Incluso utilizo abreviaturas para algunas leyes, pero ustedes, pues al momento de examinarse, incluso en los parciales, y en el examen técnico profesional, tienen que llamar a las instituciones y a las leyes como son. En los casos que la ley lo regula, es obligatoria la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. A ver, ¿alguien tiene una idea, por ejemplo, qué trámites sí tiene que tener audiencia a la Procuraduría General de la Nación? El tema de adopción, ¿Cómo? en el tema de la adopción. Bueno, la adopción es un tema que vamos a ver. Realmente era un trámite que prácticamente pues nos quitaron, ¿verdad? Esa facultad a los notarios de conocerlo. Ustedes no sé si se recuerdan, bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿verdad? Pero pues hubo unas situaciones de unas adopciones, ¿verdad? Anómalas, y por esa situación pues el Estado decidió quitarnos esa facultad de conocer las adopciones, ¿verdad? De hecho, pues todo el tema de las adopciones, ustedes me van a buscar, ¿verdad? Ese decreto 77-2007 del Congreso de la República, se los dejo de tarea, ¿verdad? Para que me lo busquen y pues lo leamos, ¿verdad? Fue derogado ese trámite, ¿verdad? Y entonces, de hecho, se creó pues un Consejo Nacional de Adopciones. Es una historia así un poquito, más que todo, pues en esa época, sí les digo, se dieron muchas, incluso habían casas de adopciones, mucha gente pues se enriqueció, ¿verdad? Con base a los niños, ¿verdad? Prácticamente era una venta de niños, de menores, entonces era una fábrica de niños, ¿verdad? La que se hacía y mucha gente se estaba enriqueciendo. Yo les comento una anécdota personal, ¿verdad? Cuando yo estaba recién graduada, el primer trabajo que me ofrecieron fue de adopciones. Llegué a un lugar en el comercial de la zona 4, me dijeron, mire, una entrevista, y cuando fui a la entrevista me dijeron, mire, usted lo que necesitamos es que nos preste, entre comillas, su protocolo. ¿Y para qué? Pues se realizan aquí adopciones, le vamos a pagar, creo que eran como 4,000 por caso, lo cual era pues una nada, ¿verdad? Y lleva 5 casos al mes, y yo dije 5 por 4, 20, y yo dije, bueno, no está mal, ¿verdad? Pero ya analizando esta gente, en primer lugar, yo podía prestar el protocolo, a ver. No, licenciada. No, licenciada. No.
¿De No. quién es el protocolo? Suyo. No. Del Estado, nosotros solo somos poseedores. Del Estado, licenciada. Es del Somos Estado. depositarios. Depositarios únicamente. Sí, el protocolo es del Estado, efectivamente, y nosotros solo somos depositarios. Eso nunca se les olvide. Nosotros no podemos prestar algo que no es nuestro, ¿verdad? Nosotros tenemos esa facultad y por eso nos amarran mucho. Me decía mi esposo, que en paz descanse, mucha gente que está en prisión es porque está en prisión en primer lugar por amigos, por favores, y son notarios, me decía. Y tiene razón. La mayoría de que están en prisión no son abogados, son notarios. ¿Por qué? Por situaciones como esta. Entre otros casos que vamos a ver cuando el otro semestre, que les voy a enseñar, pues unos ejemplos y algunas pues sentencias incluso, ¿verdad?, relacionados con los notarios. Es bien importante, nosotros tenemos un rol muy importante en el Estado y dado al mal uso que se ha dado de las instituciones es porque nos han quitado, por ejemplo, en este caso, la adopción, que era un trámite de jurisdicción voluntaria noble, ¿verdad?, que con esa intención nació, pero se tergiversó en el camino, pues, y prácticamente prostituyeron el trámite, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? El Estado vino, dijo, no, notario, no puedes hacer los trámites de adopción porque lo estás haciendo mal, indebidamente, te estás enriqueciendo y no lo estás haciendo como era un fin social, ¿verdad?, que era dar un hogar a un menor. Entonces, se lo quitaron a los notarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros trámites, verdad, podrían darse mal uso, verdad? Ahí vamos a ver más adelante cuáles se propusieron y cuáles no nos dieron, ¿verdad? Y yo creo que sí, algunos sí me decían que nosotros lleváramos esos trámites, porque se descongestionaría muchísimo los juzgados, ¿verdad? Incluso pues pasan personas, por ejemplo, hablando del matrimonio, si se hubiera dado la facultad de hacerlo a través de los notarios, un trámite de jurisdicción voluntaria, pues no estaría tan congestionado por lo menos, ¿verdad?, ciertos trámites. Bueno, sigamos. Vamos a ver que pues se tiene que evacuar en 3 días antes de dictar cualquier resolución. Y en caso de duda vamos a poder solicitar a la Procuraduría General de la Nación una opinión. El dictamen es vinculante, o sea que nos va a obligar, ¿verdad? Y acá pues les dejé unos artículos para que ustedes los lean despuesito. La ley determina los casos que es obligatoria la audiencia y sin esa opinión favorable no puede dictarse resolución. Y si lo hace es bajo pena de nulidad. Entonces, si el notario hace una resolución donde existió una opinión desfavorable, está sujeta a nulidad, ¿verdad? ¿Y qué sucede si pues cuando no obliga la opinión, el notario la hace y es desfavorable? Pues existe pena de nulidad, ¿verdad? Al juez la opinión no le obliga y al notario sí. La opinión al juez no le obliga y a nosotros como notarios sí. Otro de los principios es el ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Cuando yo les solicite cuál es el principio, yo les voy a describir y ustedes me colocan mal el principio, pues ahí se les va a colocar mal la respuesta. Entonces yo sí necesito que veamos bien estos principios en la ley, ustedes los vayan subrayando y los coloquen como aparecen ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el examen técnico profesional, por ejemplo, cuando me he tenido oportunidad de examinar, yo sí pregunto cómo son los principios, ¿verdad? Porque están denominados de una manera por la ley, ¿verdad? Entonces no podemos cambiarle, por ejemplo, la denominación. Vamos a ver, el ámbito de aplicación a la ley y opción al trámite de todos los asuntos de tramitación notarial, conforme la ley, ¿verdad? Sin perjuicio que también puedan tramitarse ante un notario los casos, ¿verdad? Un trámite notarial puede volverse judicial. A ver, Sí, licenciada. sí, ¿verdad? Por lo regular así va a ser, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando no existe consentimiento unánime, cuando ya existe alguna litis, se va a convertir judicial. Medios de publicación, ¿verdad? En cualquier momento la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa, o sea, en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier estado del trámite. Se remite el expediente al tribunal
y se pagan los honorarios, ¿verdad? Obviamente ustedes tienen que tener en cuenta que tenemos que cobrar los honorarios correspondientes, eso nunca lo dejen de hacer. Yo les comentaba de que pues procuren cobrar los gastos al inicio, ¿verdad? O por etapas cobrarle a sus clientes, ¿verdad? Para no perder, ¿verdad? El ingreso, ¿verdad? Porque también como notarios pues tenemos que tener un ingreso y a veces en la universidad dicen enseñan de todo menos a cobrar y eso sí es un error, ¿verdad? Que tenemos que verlo, ¿verdad? Tenemos que estudiar el arancel, es algo importante y pues no ser, nosotros estamos mal porque hemos rebajado tanto los precios que de veras ya no sé, ¿verdad? Yo creo que gana más el de la tienda que nosotros, ¿verdad? Porque no sabemos cobrar o no hemos aprendido a cobrar. Al dejar de conocer el notario cualquier asunto de jurisdicción voluntaria, debe remitir el expediente al juez competente. Es el juez competente el que hubiera conocido el caso si hubiera iniciado judicialmente. Otro de los principios es la inscripción en los registros. La resolución notarial en el registro público de documentos y actos jurídicos, certificación notarial de resolución o fotocopia fotostática autenticada. En duplicado con aviso del original se devuelva debidamente razonado. Esta certificación puede expedirse por los medios acostumbrados, la transcripción literal de la misma o la reproducción por medio de fotocopia fotostática auténtica de la resolución. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar un trámite. Por ejemplo, un cambio de nombre, tenemos que hacer la inscripción en qué registro. De las personas, licenciada. Ajá, sí, el RENAP, ¿verdad? Entonces, hay cosas muy lógicas en estos trámites. Por ejemplo, un chivo es que todos los trámites que tengan relación con menores, incapaces, ausentes, va a tener audiencia ¿quién? La PGN. La Procuraduría General de la Nación. Muy bien, así es. Entonces, hay muchas cosas muy lógicas, ¿verdad? Donde hay bienes inmuebles de por medio, ¿dónde vamos a inscribirlo, por ejemplo? En el registro de la propiedad. Así es, así es. Entonces hay cosas bien lógicas, ¿verdad? Que tenemos que aprender a manejar. Yo les voy a compartir un cuadro, antes que se me olvide. Son 2 cuadros, de hecho. Uno, son todos los trámites de jurisdicción voluntaria. Y otro es el mismo cuadro, pero está vacío. Ustedes van a ir llenando conforme vayamos viendo cada uno de los trámites y lo van a ir llenando a mano. Entonces, más adelante pues vamos a ver qué hacemos con el cuadro, pero sí necesito pues que lo vayan viendo uno a uno, ¿verdad? Terminamos, por ejemplo, el cambio de nombre, ustedes ya van realizando en su esquema y pues se van guiando por el otro cuadro. Pareciera ilógico y dirá, ¿por qué nos quiere poner a hacer planas? Realmente no es eso, es porque así se les va a ir quedando cada uno de los trámites. Otro de los principios es la remisión al Archivo General de Protocolos, pero ¿saben qué? Como este es un principio realmente, pero no existe una obligación o un plazo determinado en el cual el notario tiene que remitir el expediente correspondiente. Muchos notarios no cumplen con este principio, ¿verdad? Entonces, ustedes consultan en el Archivo General de Protocolos y son demasiado pocos los trámites que realmente están ahí, cuando debería de ser algo que debe ser obligatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de fallecer a alguien, la familia va a buscar y andan así como buscando, no saben qué hacer, no saben a quién abocarse, pero si el notario ya falleció, miren, ese es un problema tremendo. Si existiera esa obligación que debe de remitirse al Archivo General de Protocolos, no, ese plazo, digamos, porque la obligación sí existe, pero no hay un plazo. Entonces, por ese incumplimiento, nosotros dejamos desprotegidos a nuestros propios clientes. Bueno, otras leyes que contienen asuntos de jurisdicción voluntaria, aparte del 5477, está el Decreto Ley 107. A ver, ¿cuál es ese decreto ley? ¿Qué ley es? Código Procesal Civil y Mercantil. Así es. Entonces está, por ejemplo, el trámite de la identificación de tercero, acta de notoriedad, la subasta voluntaria, gracias. Los procesos sucesorios, ¿verdad? Ahí vamos a verlos poco a poco. Esto no se preocupen que se los voy a compartir de todas maneras. Pero sí, pues quiero que los busquemos, ¿verdad? Todos los trámites que hay
por ejemplo, se los voy a leer así rápido. Está la identificación de tercero, la subasta voluntaria, el proceso sucesorio intestado. En el decreto 125/83 está la ley de rectificación de área de bien inmueble urbano. El 54/77, pues que ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues necesito que tengamos estas leyes y vayamos como separando los títulos, subrayando, ¿verdad? Para ir poco a poco, y es para facilitarles la vida a ustedes. Recordemos, pues, que no estamos presencialmente y no podemos como hacer ese tipo de anotaciones, pero sí es importante que las vayan haciendo, porque fíjense que si lo dejan al tiempo, se les va a olvidar. Entonces, mejor cada vez que vamos a tener una clase, lo van subrayando ahí mismo, ¿verdad? Pues este decreto 54/77 que ya vimos anteriormente, que nació en el año 1977, que era un proyecto de Aguirre Godoy, ¿verdad? Inicialmente pues tenía el divorcio y la separación de mutuo consentimiento y la titulación supletoria, ¿verdad? Pero no fueron admitidos en esa oportunidad. La limitación para el notario es la intervención del notario en aquellos casos en los que creo que es imprescindible la resolución judicial, ¿verdad? La ausencia, por ejemplo, la declaratoria de muerte presunta, las llamadas diligencias de utilidad y necesidad, la enajenación y el gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, ¿verdad? Que es necesaria una resolución judicial. El notario puede intervenir en actos preliminares, actos de conciliación, pensión alimenticia, cuidado de los hijos. Sin embargo, pues la resolución final que declara el divorcio o la separación es a través de un órgano jurisdiccional. Y pues la idea, la verdad, del doctor Aguirre no era mala, ¿verdad? Y después de 3 años se convirtió en una ley, excepto pues el divorcio, la separación y la titulación supletoria en esa oportunidad. Lástima, porque como les digo, hubiera sido bueno pues y más trabajo para nosotros los notarios. La aprobación de la ley fue en el año pues 77 que se celebró la Unión Internacional del Notariado Latino. Eso es importante que lo tomen en nota, ¿verdad? Y pues en ese momento, como por la coyuntura, fue importante la aprobación de ese decreto. Pues existe pues un avance científico en el derecho notarial en Guatemala, pues, y debe estar el avance legal para darle una función más social al notario, ¿verdad? Y evitar los gastos y la saturación de los juzgados, que con ese fin fue que nació en ese Congreso Internacional del Notariado Latino. El dictamen del referido Congreso afirma que la jurisdicción voluntaria declara hechos y situación jurídica, pero no declara derechos, ¿verdad? De manera directa, las resoluciones de jurisdicción voluntaria no tienen la santidad de una cosa juzgada, ¿verdad? Ustedes saben, contra ellas pues no existe el recurso de casación, no habiendo declaración de hechos controvertidos ni posibilidad de que haya oposición en esta clase de expedientes, no tiene por qué intervenir de manera forzosa el juez. Y faltó pues regular acerca del tiempo que les explicaba anteriormente al Archivo General de Protocolos que ha provocado el incumplimiento de esto. La función del notario al documento de asuntos no contenciosos de forma documental inicia el proceso por medio de un acta notarial de requerimiento. ¿Cómo va a iniciar todo proceso? Un acta notarial de requerimiento. Así es, un acta notarial de requerimiento. Y pues después se va a resolver, va a hacer una primera resolución y eso lo vamos a tener que notificar, ¿verdad? Ahí van a ver que es algo muy sencillo, la verdad. Y con motivo de la primera resolución se va a ordenar las diligencias. ¿Cuál es el fin? Que se ordenen esas diligencias, ¿verdad? Por ejemplo, la declaración de testigos, oficios, avisos que tienen que darse, la solicitud de informes, publicaciones. Siempre se va a hacer una foliación. ¿Y qué requisitos fiscales y notariales? Ya los vimos en la primera clase. Los actos notariales van a redactarse en papel bond y se les va a adherir un timbre de 50 centavos por hoja y un timbre notarial de 10 quetzales. Las resoluciones notariales se les va a adherir un timbre notarial de, si es una resolución de trámite, 2 quetzales, y si son resoluciones que terminan el asunto, 10 quetzales. Miren, esta presentación termina acá. Déjenme ver, voy a dejar de compartir y les voy a compartir la otra. Porque César Pixtur levantó la mano. No sé si tiene alguna duda.
Lamento el inconveniente, es que voy manejando y se me cayó el teléfono, disculpe. No hay pena. A ver, Brenda. ¿Brenda? Buenas noches, licenciada. Perdone, con una consultita, el material que está compartiendo, las diapositivas, ¿usted las comparte o no? Fíjese que sí se las voy a compartir. En un principio pues había dicho que no se las iba a dar porque a veces solo se limitan a ver lo que está en las presentaciones, pero no todos los compañeros se logran conectar, ¿verdad? Entonces se las voy a compartir, aunque lo que en sí viene en el examen es lo que yo les doy en clase, ¿verdad? No limitarse solo a las que están en la presentación, que esa es solo una guía. Gracias, Lic. Muy bien. A ver, Manuel. Buenas noches, licenciado. Una consultita así, tal vez un poco fuera de la clase, pero siempre en el tema de la jurisdicción. Yo tengo una duda. Fíjese que el trabajo se está realizando una ampliación de se está finalizando una ampliación de un proceso intestado. Y pues ya se realizó la declaratoria de herederos. Es sobre un automóvil clásico. Y pues ahora que se va a ingresar la documentación en el registro de vehículos, pues están solicitando que pues no sean 8 los herederos, sino que sea solo uno, ¿verdad? Para que el vehículo pues salga a nombre de uno. Pero para eso, ¿qué es lo que uno tiene que realizar? ¿Se hace una cesión de derechos o se hace una cesión de derechos sucesorios? Sí, sucesorios, porque pues mi duda es que ya se declararon herederos, pues entonces no sé qué es lo que tengo que hacer, si es una cesión de derechos o una cesión de derechos sucesorios. Ya. Bueno, usted se me está adelantando mucho, ¿verdad? A los temas, pero realmente pues recordemos que hay un momento dado en que sí se puede realizar cesión y hay en una etapa que no se puede, ¿verdad? Es un poco complejo, ¿verdad? Con los vehículos porque usted tiene razón, solo puede aparecer un heredero, a nombre de un heredero, ¿verdad? Depende de la etapa en que se encuentre, ¿verdad? El trámite de jurisdicción voluntaria. Porque usted no puede ceder algo que no sabe usted si va a obtener, ¿verdad? Entonces, sí es de analizar cómo quedaría, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Sí, cuando veamos el proceso sucesorio, ustedes van a ver, ¿verdad? Que hay en ciertas etapas donde sí se puede hacer una cesión cuando, pues, por ejemplo, alguien ya va a ser el que va a ser el beneficiado de un bien determinado. Pero yo he visto, por ejemplo, que en algunos no se les admite por la etapa en la cual se encuentra, ¿verdad? El link donde le envía, no se le entendí mucho el link. ¿A qué link se refiere? Muy bien, voy a pasar la segunda presentación, que es relacionada con las actas notariales, para no atrasarnos en este tema. Voy a solicitar que tengan su código de notariado a la mano en los artículos 60 al 62. Para empezar a entender, ¿verdad? Un poco el acta notarial, recordemos que tiene mucha relación con la clase de jurisdicción voluntaria. Vamos a ver más adelante qué diferencias hay entre una escritura pública y un acta notarial. Son bastante la diferencia, y no solo de forma, sino de fondo, ¿verdad? Incluso la redacción es muy, muy distinta, entonces, y a veces pues sí tienden a confundirse al momento de redactar, y eso sí es bien importante, que ustedes pues sepan diferenciarlo, porque, miren, yo he visto muchas cosas en la vida, ¿verdad? Entonces, creo yo que sí es bien importante, ¿verdad? Que ustedes pues también pongan de su parte y podamos llevar de una mejor manera este curso, a pesar de la distancia y todo, que no puedo estar presente para ver cómo es la manera en que están redactando.
abarcando, pero sí hay cositas que sí necesito que las manejemos. El acta notarial es un instrumento autorizado a instancia de parte por un notario o escribano, donde se consignan circunstancias, manifestaciones y hechos que presencian y le van a constar al notario, ¿verdad? Y de las cuales va a dar fe y que por su naturaleza no sean de materia de contrato, ¿verdad? No es un negocio jurídico. Y esto se encuentra regulado en los artículos del 60, 61 y el 62 de nuestro Código de Notariado. La clasificación que está en Guatemala es en la doctrina, son las actas de presencia, la de referencia, la de requerimiento, de notificación y notoriedad. Acá, ¿cuáles vamos a utilizar? De requerimiento. Sí. ¿Y? Sí, básicamente sí. Licenciada, aún no está presentando pantalla, ¿verdad? Por la presentación, ¿Sí? disculpe. ¿Sí les aparece? No. No, licenciada. No, licenciada. Bueno, se las voy a dejar de compartir. No sé qué pasaría, pero se las voy a volver a compartir. Voy a volver a proyectar porque véanme que... ¿Ahora? Sí, licenciada, muy amable. Gracias. Muy bien. Bueno, ahí, como esto ya lo tuvieron que ver, no sé, en Notariado 2, supongo yo que lo vieron. Pero pues se los voy también a dar el día de hoy porque tiene mucha relación con nuestro curso. Las actas de presencia van a acreditar la realidad o verdad del hecho que motiva su autorización. En ella puede recogerse cualquier hecho que el notario perciba con sus sentidos, ¿verdad? Las actas de referencia son para la recepción de informaciones testificales voluntarias en las que el notario no afirma la veracidad del contenido, sino el hecho de que los testigos pronunciaron las palabras consignadas, ¿verdad? De referencia es algo así como que me va diciendo, ¿verdad? Me está comentando. Solo tengo un segundito. Muy bien. Las actas de requerimiento sirven para hacer constar la solicitud del cumplimiento de una obligación o bien que se haga o deje de hacer algo. Es una forma de requerir el cumplimiento de una obligación. De notificación es prueba auténtica de haber puesto en conocimiento de otra persona determinada noticia de resolución judicial, ¿verdad? Estas se usan mucho en los procesos. Cuando pues van a notificar y no encuentran a la persona, ustedes solicitan al juez que se nombre un notario notificador y este notario pues es el que va a notificar. De notoriedad, su objeto es la comprobación de hechos notorios sobre los cuales se fundaran y declararan derechos y cualidades de trascendencia jurídica. Y pues acá hay algunos, esto también se las voy a compartir porque creo que solo nos quedan como 20 minutos. La diferencia entre el acta notarial y la escritura pública. Aquí les traté de colocar, ¿verdad? Algunas diferencias así, que son las más importantes. Las actas, pues, se van a redactar en papel bond y, en cambio, las escrituras públicas se van a realizar en las hojas de papel sellado especial para protocolo. ¿Dónde adquirimos las hojas de papel sellado? En la SAT. Las actas notariales no llevan numeración y las escrituras públicas sí las llevan. Fíjense que yo siempre he sido de la opinión que sí debería de llevarse una especie de registro de las actas notariales, incluso de las legalizaciones, ¿verdad? Pero pues no llevan una numeración y las escrituras públicas sí llevan una numeración, un riguroso orden, ¿verdad? Buenas noches. ¿Cómo? Buenas noches, disculpe, con referencia a lo que habló hace un ratito de las actas notariales que no van numeradas, pues acá según el artículo 62 del Código Notarial establece que el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Fíjese que acá se refiere a que, por ejemplo, yo en un acta notarial
me llevo 5 hojas, voy a numerar esas hojas. Supónganse 1 de 5, 2 de 5, ¿ya me comprendió? Pero no lleva lo que regularmente conocemos como foliar, licenciada, perdón. Sí, así es. Esa es la palabra correcta. Los vamos a foliar, las vamos a sellar y las vamos a firmar todas las hojas. Eso es bien importante. Yo creo que me confundí. No tenga pena, pero está bien porque así vamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, porque creo que lo que da a entender de que las hojas especiales de protocolo son las que llevan numeración, ¿verdad? Ajá, por ejemplo, instrumento 1, ¿verdad? 1, de hecho, número 1 colocan algunos, otros solo 1. Lo que sí, pues tiene que ir en letras, ¿verdad? Si le colocan el número ya es algo, pero eso es en el registro notarial que llevamos dentro del protocolo. En cambio, las actas notariales no tienen una numeración, no llevan como un número de registro. Por ejemplo, si ustedes van al Archivo General de Protocolos, presentan las obligaciones notariales, el testimonio especial de la escritura número 1, 2 y 3, ¿verdad? Y si ustedes solicitan una certificación de esa escritura 1, existe, ¿verdad? Pero de las actas notariales no existe un registro. No sé si me explico. Entonces, hubiera sido muy importante, ¿saben? Porque realmente sería una manera, pues, de obtener, ¿verdad? En algún tipo de registro las actas notariales, perdón. Entonces, pero no existe. Entonces, la única manera sería que el notario presentara el expediente al Archivo General de Protocolos, como vimos ya en los principios, ¿verdad? Pero no lo dejan, algunos no los van a dejar los expedientes. Entonces, se pierde ese registro. Situación muy diferente, por ejemplo, con el protocolo de los notarios, porque realmente cuando fallecen hay alguien obligado a ir a dejar el registro notarial al Archivo General de Protocolos o bien los depositarios, ¿verdad? Pero de las actas notariales no. Entonces, yo, pues, esa es opinión propia, ¿verdad? Que sí estimo que debería existir un registro de actas notariales. Y esta numeración se refiere así a la foliación, como dice la compañera. Del acta notarial no lleva numeración y las escrituras públicas sí la llevan. Del acta notarial no puede extenderse testimonios o copias y de las escrituras públicas sí, en la mayoría de los casos, o sea, en la mayoría de los casos. Las actas notariales generalmente quedan en poder del interesado y no del notario. En cambio, las hojas de papel sellado y el protocolo al cargo sí lo tiene el notario en su depósito, ¿verdad? O en su defecto, por algunas situaciones, pues los tiene que ir a dejar al Archivo General de Protocolos. Por ejemplo, a mí me nombran en un cargo público donde yo no puedo cartular, yo presento un aviso al Archivo General de Protocolos y si es por más de un año, lo deberíamos de ir a depositar, cosa que pues no lo hacen los notarios, pero deberían ir a dejarlo al Archivo de Protocolos y al momento de ya no tener el cargo público, ir a recogerlo. Esa es una entrega voluntaria, ¿verdad? Que se hace. El notario puede ir a dejar en depósito los protocolos que tiene a su cargo, ¿verdad? Y cuando ya no tenga ese cargo, ir a recoger el protocolo a su cargo, ¿verdad? En cambio, las actas notariales van a quedar en poder del interesado. Por ejemplo, un acta notarial de sobrevivencia, por ejemplo, ¿verdad? Que ustedes la solicitan para que en las instituciones hagan constar de que usted sí está vivo y entonces ya le pueden pagar la pensión a la que tiene derecho. Las actas notariales, por ejemplo, en algunas actas notariales no es necesario consignar los datos de identificación del requirente y en las escrituras públicas siempre va a ser necesario. A ver, ¿dónde encontramos el fundamento legal de los instrumentos públicos? En el artículo 29, licenciada, del Código de Notariado. Así es. Ese es el fundamento de las escrituras públicas, ¿verdad? O instrumentos públicos. Y pues de las actas notariales ya vimos, ¿verdad? Que es del 60 al 62. En algunos casos es suficiente la firma del notario para que el acta adquiera plena validez, mientras que en la escritura pública es requisito esencial la firma de los otorgantes, ¿verdad?
Esto, como les digo, solo son unas diferencias que hay entre la escritura pública y las actas notariales. Por ejemplo, hay otro tipo de diferencias que yo diría que son como de fondo. En las actas notariales se hace constar hechos y circunstancias por el notario, mientras que en la escritura pública se hacen constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de negocio jurídico. Una compraventa. Muy bien. ¿Otro ejemplo? El arrendamiento. Así es, muy bien. ¿Y una declaración de voluntad? Una donación. Así es, muy bien. Un testamento, ¿verdad? Esas son las diferencias, ¿verdad? En cambio, en las actas notariales, pues ya vimos qué tipos de actas notariales hay. Además, podemos indicar que entre una y otra existen 3 diferencias, ¿verdad? Con respecto a la estructura, con respecto a su contenido y con respecto a sus efectos, ¿verdad? ¿Qué efectos jurídicos va a tener un acta notarial? ¿Qué efectos jurídicos va a tener una escritura pública? Son bastante diferentes. La estructura del acta notarial, pues vamos a tener, conforme está regulado en el artículo, vamos a ver, 61. ¿Alguien que me lea el artículo 61? Artículo 61. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales, observará las disposiciones especiales determinadas por la ley, para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Muchas gracias. Entonces acá vamos a ver, ¿verdad?, que contiene lo que aquí está proyectado en la pantalla, ¿verdad? La rogación, el objeto de la rogación, la narración del hecho y la autorización del notario. También pues es importante resaltar que, por ejemplo, señala la hora, ¿verdad? Algo que no lleva la escritura pública o el instrumento público, excepto unos casos, ¿verdad? Pero, como por ejemplo en el testamento. De lo contrario, pues el acta notarial sí lleva una hora. Y eso es bien importante, fíjense ustedes, porque al momento de presentar ustedes, presentar papelería que se quieren postular a X cargo, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es la comisión de postulación que está en este momento? Fiscal general. Fiscal general y jefe de Ministerio Público. Muy La bien. fiscalona. Muy bien. Entonces, muchos de los errores que cometen los notarios al momento de presentar expediente o abogados, ¿verdad? Es que, por ejemplo, en la redacción de los instrumentos que están presentando, por ejemplo, en las actas notariales, algunas declaraciones juradas que les solicitan es que omiten ciertos requisitos que están en la ley. Y recordemos que nuestro código de notariado es sumamente formalista, ¿verdad? No podemos omitir, no es como mercantil, que es tan fácil, es tan práctico, no. El notariado es sumamente formalista. Si ustedes no colocan en un acta notarial la hora, esa acta notarial no sirve, ¿verdad? Me explico. Entonces, es como en un testamento también, ¿verdad? Tienen que colocarlo porque así está regulado, ¿verdad? Si ustedes no colocan, por ejemplo, no firman, sellan cada una de las hojas, también, ¿verdad? Muchos buenos candidatos se han quedado incluso por errores de los notarios, porque, por ejemplo, no voy a omitir el nombre, pero yo me recuerdo de un caso donde un abogado, pues, de trayectoria, pues, presentó documentos para postularse a X cargo y omitió legalizar, firmar y sellar el notario la legalización del documento, la reproducción del documento, y en otra hoja aparte dijo que la hoja anterior reproduce fielmente X copia, la cual firmé, sellé, no lo hizo. Entonces, por culpa de ese notario se quedó esta persona, ¿verdad? Por darles un ejemplo, y eso sí es un hecho real. Se quedó afuera, ¿verdad?, de esa postulación,
por un error notarial. Imagínense el cargo de conciencia que tendría ese notario, ¿verdad? Que por prácticamente culpa suya no pudo quedar X personaje. Y pues la verdad es muy delicado, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa responsabilidad bien grande, observar todo lo que se encuentra regulado en la ley. Yo espero que hoy sí no se les olvide, por ejemplo, que las actas notariales van numeradas, selladas y firmadas, ¿verdad? Ahí se recuerdan de mí cuando estén presentando sus documentos para postularse a algún cargo público en el futuro. Bueno, la rogación es un acto de impulso, puesto que el notario no puede actuar si no es a instancia de parte. Recordemos que nosotros somos rogados, nunca se les olvide. ¿Puedo actuar de oficio yo como notario? No, licenciado. No, ustedes son rogados, siempre recuérdense de eso. El objeto de la rogación debe expresarse cuando se desee que haga el notario, pues tendrá que limitarse a dejar constancia de un hecho principal, que el rogante desee que se certifique y que todo cuanto sea complemento necesario para su descripción o narración. Entonces, yo voy a hacer constar lo que me están solicitando, ¿verdad? La narración del hecho se considera la parte principal y se incluye en ella la relación de hechos y que conste en el notario por haberlo investigado, casos de notoriedad, o que presencie o realice el mismo a instancia del requirente, ¿verdad? Una notificación, por ejemplo. La autorización del notario consiste en las firmas de quienes intervienen en el acta, salvo algunas disposiciones, ¿verdad? Que no es necesario que firmen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, como la de matrimonio, ¿verdad? Sí van a firmar. Y hay algunas, por ejemplo, donde no es necesario y solo con la firma del notario, ¿verdad? Al final el notario firma y sella antecediendo las palabras ante mí. Fíjense que ahí hay algunas situaciones, por ejemplo, y había una discusión acerca de si es o no es necesario el ante mí. Yo diría que depende, ¿verdad? Depende, porque algunos decían tiene que remitirse al artículo 29, pero el artículo 29 nosotros podríamos utilizarlo supletoriamente. A ver, quiero oír sus opiniones. ¿Nadie se anima? ¿Alguien que me diga su opinión? ¿O se las dejo de tarea? Yo, licenciado, opino que no se podría aplicar supletoriamente a pesar de que tiene muchas similitudes. Porque, o sea, la escritura, cuando hablamos de una escritura, estamos hablando de eso es como, por decirlo así, es más formal que un acta notarial, a mi parecer. Por lo tanto, no se podría aplicar, por ejemplo, en el acta notarial, sí puede el notario firmar, únicamente firmar, sin que el requirente firme. En cambio, en la escritura pública, así es muchas veces necesariamente que firmen ambos, aunque también se puede la opción del por mí y ante mí, pero a mi parecer no, yo no lo aplico, o sea, no, en mí no caería el aplicarlo supletoriamente. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hablar? Lita, tal vez el acta notarial no es un instrumento público. No, de hecho no es un instrumento público. Sí, entonces lo que sucede es que en el artículo 29 nos indica los instrumentos públicos y el acta notarial no es un instrumento público. Así es. Muy bien. Bueno, les voy a compartir mi opinión. En la ley primero no lo regula. Algunos lo colocan. De hecho, hay unos docentes muy académicos de mucha admiración que ellos dicen que sí debería de colocarse la palabra ante mí. Yo, desde mi punto de vista muy personal, no debería de llevar las palabras ante mí, porque
Si ustedes van, por eso yo les pedí en su primer día de clases que subrayaran cada uno de los títulos de su código de notariado. Y si ustedes ven, el artículo 29 está comprendido en el título tercero de los instrumentos públicos y el título séptimo regula las actas notariales. Son títulos totalmente distintos, ¿verdad? Yo sí diría de que no debería llevar las palabras ante mí, pero doctrinariamente, como les digo, algunos pues escritores sí dicen que debería de llevar. Pues ahí sí que realmente yo considero que supletoriamente no se debe de utilizar el artículo 29, ¿verdad? Porque si no, entonces ya estamos tergiversando una figura legal que la misma pues ley nos está diciendo cómo debería de ir. De manera rápida les voy a dar por los requisitos y formalidades. En las actas notariales se va a hacer constar lo que está regulado de los artículos 60, 61 y 62, que el notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, va a levantar actas notariales en las que hará constar hechos que presenten y circunstancias que le consten. Hará constar, por ejemplo, lo que vimos acerca en el artículo 61, ¿verdad? La numerará, la va a sellar y la va a firmar. Todas las hojas de la acta notarial va a ir los impuestos correspondientes que voy a necesitar que ustedes los lean, ¿verdad? En su casa. Estas dos presentaciones, pues se las voy a compartir. Como les digo, no se atengan a que es lo único que va a venir en el examen. Propiamente todas estas discusiones que tenemos en el aula virtual es lo que sí les voy a preguntar, así que es importante que ustedes asistan, ¿verdad? De momento, pues vamos a dejar la clase hasta el día de hoy, hasta acá. Me da mucho gusto saludarlos, ¿sí? José. Solo una pregunta, ¿por qué medio va a compartir las diapositivas? Disculpe. Todo el material se los voy a subir en el Classroom. Ah, ok, Igual, gracias. Igual, yo se los... hay algunas cosas extras y siempre pues se los he dado a Javier, por ejemplo, que sería el enlace que con rosas, son 2 rosas, ¿verdad? Tengo 2 bellas rosas en el aula que me ayudan y me parece que había otra compañera, que se me fue el nombre, que nos van a apoyar también a hacer pues los enlaces de la clase. Antonio, ¿tiene una pregunta? Solo una preguntita, Linda, perdone, van a pasar link de asistencia, porque al parecer creo que no lo pasaron. No, fíjese que yo creo que la Marisol no pudo estar en la clase hoy, entonces no vamos a tener link el día de hoy. Muchas gracias, licenciada. Algo que olvidé decirles es que, por ejemplo, yo estoy estudiando, pero tengo a mí me dan clases una vez al mes, toda la semana, entonces yo no puedo estar con ustedes una semana al mes, pero siempre les va a dar clase, pues, ya sea Marisol, la licenciada Marisol, el licenciado Héctor, que también me puede cubrir, o bien yo se las puedo compartir en el grupo Soy Notario, la clase correspondiente, ¿verdad? Entonces, yo siempre me voy a estar comunicando con ustedes cuál va a ser la manera, ¿verdad?, de que les voy a dar esa clase. A ver, ¿alguien más tiene una pregunta? Josué dice. Sí, así es. Uh-huh. Ah, bueno. Sí, voy a aceptar a los que no he podido verlos, porque sí me pongo a ver el perfil para ver si es el estudiante, ¿verdad? Porque es un grupo pues bastante sano, la verdad, y no me gustaría pues que lo contaminaran, ¿verdad? Que nunca falta la persona que quiera perjudicar a los demás. Muy bien, les deseo una feliz noche, me dio gusto saludarlos por esta vía. Cuídense mucho. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. ¿Alguien me quería hablar al final? Yo, licenciada. Feliz noche, licenciada.